Acusaciones absolutamente impactantes de mala conducta dentro de un departamento de policía de Carolina del Sur, ya que los investigadores arrestaron a un capitán de policía y a una mujer local, alegando que comenzaron una relación sexual después de que él se presentara para investigar una posible denuncia de abuso sexual infantil, y luego, supuestamente, intentaron encubrir ese informe de abuso sexual. Estamos investigando este caso realmente increíble con el abogado local Tyler Bailey. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. El pequeño pueblo de McBee, Carolina del Sur, enfrenta un escándalo luego de que un capitán de policía supuestamente tuvo relaciones sexuales con una mujer cuyo hijo pudo ser víctima de una brutal agresión y también está acusado de intentar encubrir el hecho. Sí, estas son las personas involucradas. Janice Curtis, de 34 años, también llamada Janice Irving, y Gregory Block, de 40 años. El 7 de agosto, agentes de South Carolina Law Enforcement Division arrestaron a Block y Curtis y los ingresaron al centro de detención del condado de Chesterfield. Y ambos saldrían bajo fianza más tarde ese mismo día, según los registros judiciales. Además, ese día, decenas de agentes de South Carolina Law Enforcement Division fueron vistos en el ayuntamiento de McBee, que también alberga el tribunal y el departamento de policía, aparentemente ejecutando órdenes de cateo. Esto es según el medio de comunicación Queen City News. Ahora, Block, quien ha sido suspendido de su puesto como capitán de policía en el departamento de policía de McBee, ahora enfrenta un cargo de mala conducta en el cargo, mientras que su supuesta amante, Janice Curtis, está acusada de crueldad hacia un menor. Ambos enfrentan un cargo de obstrucción de la justicia. Hay mucho que comentar. Quiero invitar de nuevo a Tyler Bailey, abogado de defensa criminal y derechos civiles en Carolina del Sur, para que nos dé perspectiva sobre la investigación y el futuro del caso. Primero, Tyler, decías que hablamos de una comunidad pequeña y del jefe de policía acusado de mala conducta. ¿Te parece interesante cómo informan, verdad? Sí, así es. Queen City News es un medio con sede en Charlotte y parece que ellos son los que realmente han dado la voz de alerta aquí. McBee es una pequeña comunidad en el condado de Darlington, Carolina del Sur. Así que están exponiendo, sacando a la luz lo que parece ser corrupción pública, mala conducta en el cargo y solo Dios sabe qué otros problemas se descubrirán con esta investigación. Ese es un punto interesante y te hace reflexionar. Ahora quiero leer las órdenes judiciales contra Curtis y Block. Mucho del contenido ya está redactado, pero aún así podemos obtener bastante información. El 14 de octubre de 2024, Janice Curtis llevó al niño a un centro médico. El personal médico revisó al niño y notó sangrado. El médico consideró que las lesiones podían deberse a abuso, posiblemente sexual. El personal médico pidió que la policía de McBee y servicios sociales de Carolina del Sur fueran al hospital. Ahora, según los informes de Queen City News, se entiende que la niña tenía lesiones en sus genitales. Eso estamos tratando aquí. Además, se desconoce la edad de la niña. Cito, Curtis le dijo al personal médico que las lesiones ocurrieron cuando la niña se cayó dentro del refrigerador. Curtis afirmó que la lesión ocurrió cuando la niña estaba sola en casa. Curtis informó otra vez al capitán Gregory Block de la policía de Memphis que un delincuente sexual registrado vivía cerca y merodeaba la zona. En la llamada inicial al Departamento de Servicios Sociales, el capitán Block informó que Curtis dejó sola a la niña durante el incidente. Curtis intentaba indicarle qué decir. El personal médico indicó que las lesiones no coincidían con la versión de Curtis y pidió la intervención del Departamento de Servicios Sociales. Así que, según la orden, el médico que evaluó las lesiones de la niña en el centro médico llamó a otro hospital para decir que Curtis llevaría a la niña allí para un examen adicional y que sería sedada. Y cuando la médica dio de alta hasta esta niña, la orden indica que se esperaba que Block y Curtis la llevaran allí. Block respondió en el hospital tras el informe de una posible sospecha. Y al principio parece que está haciendo todo correctamente, ¿verdad? Llamando a servicios sociales y reportando lo que Curtis y los doctores dijeron, entre otros. Según el doctor, la niña será trasladada a otro hospital para un examen más detallado.
Tyler, aquí nos detenemos. Esta parte parece estar bien, ¿verdad? Lo que está haciendo este capitán. ¿Habría documentación de que esas cosas también se hicieron? Sí, debería haberla. Así que Block, quien estaba investigando esto, debió haber estado tomando notas y toda su respuesta se debe a la llamada que recibió del departamento médico que fue al departamento de policía. Todo esto es transparente ahora. Se necesita una entrevista forense. Él investiga. Esto es lo que esperas, pero las cosas resultaron diferentes. Las cosas cambiaron muy rápido. ¿Por qué? Por alguna razón. Está bien. Block rápidamente parece retractarse de todo. Cito, menos de una hora después de llamar inicialmente al Departamento de Servicios Sociales, el capitán Block llamó de nuevo al Departamento de Servicios Sociales y les dijo que redactado. Les dijo que el niño no tenía redactado y que las lesiones que el doctor puso en su informe y le envió eran consistentes con la explicación. Ajá. Ahora, basado en el contexto y el resto de la orden, esta sección básicamente dice que Block llamó de nuevo al Departamento de Servicios Sociales y dijo que no había evidencia real de abuso sexual y que la explicación de Curtis tenía sentido. Así que se cayó contra el refrigerador y se lastimó sus genitales. De verdad. Él le dijo al Departamento de Servicios Sociales, según esta orden, que haría su propia investigación y que programaría una entrevista forense para la niña. Supuestamente, pidió que se cancelara la respuesta del Departamento de Servicios Sociales. Tyler, ¿qué señal de alerta quieres abordar primero? Bueno, primero él debió haber actuado de inmediato, debió haber seguido el procedimiento y llevado al niño al centro médico para que lo examinaran. E incluso si él creyó su historia de que la lesión era consistente con los hechos que le dieron, de todas formas debió haber hecho que un profesional médico lo revisara. No tiene sentido que tengas a un niño que ha sido lastimado. Tienes a un oficial de la ley que hizo un juramento de proteger y servir. Y justo aquí, la persona que no tiene formación ni experiencia médica está decidiendo encubrir toda la operación y tomar su propia decisión, diciendo que él decidirá qué es lo mejor respecto a los siguientes pasos. Esa es la principal señal de alerta inmediata. Sí, desde aquí parece que Block cavó un hoyo cada vez más profundo para sí mismo. ¿Por qué lo digo? Porque escucha esto, cito, el capitán Block generó un informe de incidente del Departamento de Policía de la Ciudad de México titulado Redactado que contenía una declaración falsa e información parcial que era engañosa. El capitán Block también redactó una carta para la escuela diciendo que había investigado la lesión. Entonces, Tyler, si las acusaciones de que Curtis y Block están mintiendo sobre este asalto y tratando de encubrirlo son ciertas, hay muchas personas y agencias que terminan con documentación oficial de esa mentira. Creo que va a ser muy difícil, desde la perspectiva de la defensa, tratar de argumentar en contra de esto, ¿verdad? Esto va a ser muy difícil y aquí es donde entra en juego la mala conducta en el cargo. Puede emitir informes falsos y registrar declaraciones distintas. Puede decidir encender o apagar la grabación de su cámara corporal. Se confía en que los agentes de la ley actúan como se espera al portar la placa. Aquí empiezan los problemas. Mis preguntas son, ¿Block la conocía al hacer el reporte? ¿Debería él? ¿Debió otro oficial del departamento investigarlo? Porque la manera en que cambió tan rápido me lleva a creer que o uno, había algún antecedente, o dos, hubo alguna conversación que tuvieron y un acuerdo que hicieron, y luego él empezó a manipular el sistema. Sí, yo estaba pensando lo mismo. ¿Cuál fue esa conversación? Fue, y por cierto, no lo sé, pero me pregunto si la acusación podría ser, ella le dijo algo a él que lo hizo cambiar de opinión e intentar encubrir esto. Y pensemos en eso por un segundo porque no tengo pruebas definitivas de eso, pero vamos a pensarlo así. Entonces, según las órdenes judiciales, solo unos días después de esta primera visita al hospital, Curtis, supuestamente, llevó de nuevo a la niña, de regreso con quejas de sangre en la orina, dificultad para orinar y un olor desagradable. Una vez más, el doctor sospechó. No olvidemos a la víctima en este caso, ¿de acuerdo? La orden señala que el médico observó lesiones en la zona redactada de la niña. El capitán Block le comentó al médico que no le preocupaba una agresión sexual, pero que programaría una entrevista forense para la niña. Entonces, Tyler, la misma pregunta que antes.
¿Tiene el hospital alguna responsabilidad de dar seguimiento a la investigación, a pesar de que el capitán Block le está diciendo a este médico que no le preocupaba que hubiera una agresión sexual? No, el hospital son reporteros obligatorios y lo reportaron a las autoridades y al Departamento de Servicios Sociales. Normalmente, el Departamento de Servicios Sociales o las autoridades dan seguimiento con la entrevista forense. El Departamento de Servicios Sociales intervendría y retiraría temporalmente la custodia del niño al padre o tutor en esa situación. Y como lo reportaron a las autoridades, y aquí es donde se pone realmente mal, Block decide avisarle al Departamento de Servicios Sociales que él va a realizar la entrevista forense y básicamente les dice que se mantengan al margen. Así que el niño aquí, la víctima, sigue con esta mujer que es o bien una, y no voy a difamarla, no sé nada de esto, pero parece que ella está tratando de evitar que salga cierta información. Ella sabe lo que ocurre al niño, sea abuso sexual de otro tipo o incluso podría ser la agresora. Lo más llamativo es que la víctima es un menor y hay autoridades involucradas. Tienes todo el sistema que no pudo intervenir para protegerla, todo por las acciones de este oficial. Sí, y lo preocupante es que si eres médico o el hospital y das esta información a las autoridades, no podrás cuestionarlos ni preguntar por qué no investigan esto. ¿Por qué crees que aquí no hay agresión sexual? O sea, lo reportas a las autoridades. Esta idea de lo que están acusando a él en este momento es casi impensable que hubiera un encubrimiento de esto. Pero de nuevo, ahora mismo tenemos que ver cómo están las cosas, tomar un giro realmente sensacionalista. Porque aparentemente, después de que Block conoció a Curtis en relación con esta serie horrible de acusaciones, los dos empezaron a dormir juntos. Cito, el capitán Block y Curtis iniciaron una relación sexual después de ese incidente que continuó hasta, y luego me está redactado. Bien, Tyler, ¿qué opinas de ese desarrollo? ¿Cuáles son las reglas sobre las interacciones y relaciones entre la policía y los miembros del público? Me imagino que si estás tratando con alguien que es sospechoso o con alguien que está reportando un crimen, una supuesta víctima en un caso, no debes tener ningún tipo de relación sexual con esa persona. Quiero decir, esto cuenta mucho más de la historia si estas acusaciones son ciertas. Absolutamente no. No hay ninguna situación plausible en la que se deba permitir que un oficial tenga una relación sexual mientras lleva a cabo una investigación en curso sobre la persona con la que mantiene esa relación sexual. Y por lo que no sabemos si se conocían antes. Sí sabemos que tuvieron una relación sexual después de que él comenzó a reportar e investigar esto. Eso es una gran alerta. Primero, él podría estar sesgado en su investigación. Segundo, claramente él se siente atraído y hay una relación física entre ambos. Y eso lo lleva, ya sabes, a usar su placa de manera indebida. Y esa es la mala conducta en el cargo y una clara obstrucción aquí, basada en sus declaraciones falsas en los informes y la relación continua. Todas estas son cosas que nunca debieron haber pasado y por eso todo esto fue delegado a la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur para investigar esto porque huele a juego sucio desde lejos. Entonces esta declaración jurada dice que Block y Curtis no hicieron nada de lo que se suponía que debían hacer para, ya sabes, asegurarse de que la víctima infantil recibiera ayuda, ¿verdad? No olvidemos a esta víctima infantil. Cito, el niño no fue llevado a otro lugar para ser examinado como se indicó. SLED no ha encontrado personal médico en ninguna instalación que haya determinado que no hubo abuso. No se enviaron documentos a redactado para su análisis, ni se programó una entrevista forense, como lo indicó el capitán Block al Departamento de Servicios Sociales y a los profesionales médicos. En julio de 2025, el Departamento de Servicios Sociales inició una investigación. Curtis se negó a llevar al niño a la entrevista forense. Curtis rechazó entrevistas forenses sobre una queja previa ante el Departamento de Servicios Sociales a inicios de 2024. El 28 de julio de 2025, Curtis llamó a redactado y pidió que el médico modificara el informe para concluir que no hubo evidencia de agresión sexual. En la siguiente sección hay un error tipográfico. La declaración jurada dice 2025 en vez de 2024. Cito,
Entre el 14 de octubre de 2024 y el presente, el capitán Block, oficial de la ley certificado, dio información falsa y engañosa al Departamento de Servicios Sociales, la escuela, instalaciones médicas y en su informe del Departamento de Policía de la Ciudad de México. Block nunca programó una entrevista forense. Entre el 14 de octubre de 2024 y ahora, Janice Curtis puso a un niño en riesgo de daño que afectó su salud mental y o física relacionado con posible abuso sexual. Además, Curtis intentó intencionalmente impedir que SLED y Departamento de Servicios Sociales llevaran a cabo sus respectivas investigaciones. Ahora, un reportero de investigación de Queen City News, Jody Barr, se acercó a Block después de que él pagó una fianza de $5,000 para salir de la cárcel. Y en esta entrevista, estilo emboscada, Block le dijo a Barr que era inocente. Aquí está parte del intercambio. Block dijo: no soy culpable de estas cosas, señor. No hubo evidencia de ningún asalto sexual o abuso. 23 años de una carrera limpia. Nunca hice nada. Nada, hombre. Esto es, yo hice mi trabajo. Creo que es por conflictos con algunas personas. Tenlo en cuenta. Tengo hijos. ¿Me entiendes? Barr pregunta si pensó en eso al conocer a la señorita Curtis y manejar el caso. Block responde que sí. Sé a dónde quieres llegar, pero no conoces toda la historia. Entonces, Tyler, primero que nada, ¿por qué Block respondería realmente a los medios? No me imagino que eso siempre sea algo beneficioso de hacer, pero ve, ¿qué opinas de su respuesta? Bueno, nunca debió haber respondido a los medios. Por supuesto, todo lo que diga puede ser usado en su contra más adelante. Pero obviamente, él pensó que era lo suficientemente inteligente, o supongo que tenía la capacidad de hablar con los medios por su cuenta. Y en segundo lugar, su respuesta, lo que más me llama la atención es cuando dice que no había evidencia de abuso físico o sexual. Él no tiene la capacitación necesaria para llegar a esa conclusión. El hospital consideró que los hechos y lo que vieron eran suficientes para creer que debía hacerse una entrevista forense al niño. Y esa entrevista forense es para, ya sabes, ir directo al grano y descubrir qué pasó, poner a la niña en un lugar seguro, a la víctima, donde pueda ser interrogada en un ambiente que fomente la honestidad y de una manera en la que los niños se sientan cómodos hablando. Y es grabada. Pero Block, por alguna razón, pensó que era más inteligente que los profesionales médicos y las personas que tienen capacitación específica para entrevistas forenses. Y algo que también me llama la atención es que ni siquiera sabemos si la víctima alguna vez tuvo su entrevista forense, lo cual es una tragedia aquí. Así que la respuesta de Block para mí solo agrava la mala conducta en el cargo. O sea, y parece que claramente estaba obstruyendo la justicia al tomar todo esto en sus manos cuando tenía una relación sexual con alguien que podría haber sido el acusado en esa situación. Según el medio local, WIS 10, los casos serán procesados por la Oficina del Fiscal General de Carolina del Sur. Analizamos los cargos contra Curtis y Block y esto hallamos. Así que, según el Código Penal de Carolina del Sur, quien trate cruelmente, prive de sustento o refugio necesario, o cause dolor o sufrimiento innecesario a un niño, o haga que esto ocurra, ya sea que la persona sea el padre, tutor o tenga a cargo o custodia del niño, por cada delito es culpable de un delito menor y al ser condenado debe ser encarcelado por no más de 30 días o multado con no más de $200 a discreción del magistrado. Por el cargo de mala conducta de Block, cualquier funcionario público cuya autoridad esté limitada a un solo distrito electoral o judicial y que sea culpable de mala conducta oficial, negligencia habitual, embriaguez habitual, corrupción, fraude u opresión, será responsable de ser acusado y al ser condenado, será multado con no más de $1,000 y encarcelado por no más de un año. Los funcionarios del pueblo emitieron un comunicado a WIS 10 diciendo que el pueblo de McBee está al tanto de los cargos recientes que involucran a uno de sus oficiales de policía y se toma el asunto muy en serio. El oficial fue suspendido sin sueldo. Mantenemos nuestro compromiso con la transparencia. Seguiremos cooperando con las autoridades y el pueblo informará actualizaciones según corresponda. Ahora, los registros judiciales del condado de Chesterfield. Ese sitio muestra que se han presentado varios documentos estándar, como mociones de descubrimiento, pero no está claro cuándo Curtis y Block volverán a la corte.
Tyler, yendo contigo, ¿por qué simplemente no lo despidieron? ¿Es este el protocolo correcto de suspensión? Ver cómo avanza el caso. ¿Ellos investigan internamente? Pudieron despedirlo, pero decidieron no hacerlo aunque hay pruebas suficientes. Creo que las acusaciones están corroboradas basándome en lo que recomendaron los profesionales médicos y lo que Block hizo aquí. Así que creo que debieron haber hecho eso de inmediato. A menudo puedes ver situaciones donde un oficial es suspendido temporalmente mientras hay una investigación en curso porque sigue estando acusado. No ha sido condenado ni declarado culpable de ningún cargo. Y hay otra cosa que quiero señalar aquí, Jesse, es que la oficina del fiscal general lo acusó bajo el cargo de obstrucción a la justicia según la ley común, que tiene una pena de no más de 10 años. Así que creo que ellos vieron esto y lo consideraron más grave que nuestra obstrucción de la justicia según el estatuto, que tiene una pena limitada a no más de un año. Creo que ellos ven esto como un problema mayor que el que tiene nuestro código regular y quieren asegurarse de que haya responsabilidad aquí. Y creo que por eso llegaron al extremo de acusarlo bajo la obstrucción de la justicia según el derecho común. ¿Crees que serían juzgados juntos? ¿Crees que sería una situación en la que se estarían echando la culpa uno al otro? ¿O crees que ambos saldrían y dirían, no hubo nada malo, estábamos trabajando juntos en esto? No lo sé, dímelo tú. Es una pregunta difícil. Estoy tratando de entenderlo. Sí, creo que aquí, por supuesto, son coacusados hasta cierto punto. Pero creo que el oficial tiene más en juego aquí. Él es quien hizo un juramento. Creo que la mujer que está involucrada aquí probablemente cooperará más, dará más información, ya sean mensajes de texto, correos electrónicos, diferentes ocasiones en las que tuvieron relaciones sexuales o una relación física a las autoridades. Creo que al final ambos se declararán culpables. Simplemente basándome en lo que veo de esta investigación, no veo ninguna manera en la que puedan ser absueltos en absoluto. Porque claramente creo que la mujer que está acusada aquí, ella sabía lo que estaban recomendando para el niño en esta entrevista forense. Ella incluso llamó al hospital para que cambiaran el informe, lo cual parece una crueldad hacia la víctima, el menor. Y el oficial aquí simplemente ignoró por completo su placa, inició una relación con la mujer que está bajo investigación y obstruyó que se hiciera justicia. Así que no veo que tengan una salida. Por supuesto, tienen derecho a representación. Espero que el abogado defensor los defienda con firmeza, pero no veo una absolución al final. Me interesa cuando Bloque dice que no sabemos toda la historia. Quiero conocerla completa. Muy interesante e inquietante. Gracias por tu tiempo, Tyler Bailey. Me dio gusto verte. Me dio gusto verte. Gracias. Muy bien, a todos. Eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidbar. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcast. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.